se ha conseguido el cuerpo sin vida del cantante conocido como Cancerbero, Tyrone González. Según oficiales del SEBIN, el joven de 26 años se ha quitado la vida tras lanzarse desde el 10º piso de un conjunto residencial en la ciudad de Maracay. Esto luego de tener un altercado violento que también terminaría con la vida de su amigo Carlos Molnar. Luego de la reapertura del caso de Tyrone González, se ha descubierto que los sucesos ocurridos en el año 2015 no son ciertos, y lo que se dijo públicamente sobre la trágica muerte de este joven artista es toda una mentira. En Maracay, Venezuela. Nació un 11 de marzo de 1988, Tyrone José González Orama, hijo de José Rafael González y Leticia Orama. Cuando tenía 4 años, sus padres se mudaron a un barrio de Palo Negro llamado Las Ánimas de la Pica, donde transcurrió su infancia y adolescencia. El 19 de diciembre de 1997, su madre falleció y quedó bajo el cuidado de su padre cuando tenía la edad de 9 años. Un año después, inició a incursionar en el mundo del hip hop, donde a los 10 años empezó a escribir sus primeras rimas, coros y escribir modelos de posibles canciones. Al año siguiente, el joven Tyrone José soñó con ser rapero, por lo que se apodó como Cancerbero, queriendo ser reconocido con este nombre en el mundo del rap. El nombre surgió de la mitología griega, en donde se encuentra con un perro guardián de 3 cabezas que custodia la entrada al inframundo. Este ser mitológico es conocido con el nombre de Cerbero, y al tratarse de un perro, Tyrone quiso hacer un juego de palabras en alusión a este canino, y de esta manera llegó al nombre de Cancerbero. Cancerbero, desde muy joven, se interesó por el rap, y cuando tenía 11 años, comenzó a rapear en diferentes escenarios de su localidad. Desde joven, también mostró interés por la música reggae y reggaetón, pero tras el asesinato de su medio hermano, sus referencias musicales cambiaron a géneros más críticos y empezó a interesarse más por el contenido de las canciones que por las melodías de estas. Este hecho, sumado a la temprana muerte de su madre, hizo que el Can profundizara temas religiosos, sociales, sobre justicias y sobre la vida en general. No fue hasta el año 1999 cuando Cancerbero materializó su rap. Esto sucedió cuando conoció a Manuel Galvis, también conocido como Black Kamikaze, y al productor Afro Mac, cuyo nombre es Leonardo Díaz. Ellos integraron una banda llamada Códigos de Barrio y juntos realizaron varias composiciones musicales, pero debido a sus bajos recursos económicos, solamente grabaron 3 temas. Finalmente, este grupo pudo sacar su primer álbum Underground, el cual fue de gran influencia para los raperos de la época en Venezuela. Al verse limitado por la situación económica, decidió estudiar y trabajar a la par que rapeaba. El joven Cancerbero estudió ciencias políticas e informática, así como también tuvo varios trabajos en Venezuela para ganar algo de dinero. Fue precisamente en clases de informática donde conoció a Marlon Morales, conocido en el mundo del rap como Lil Supa, quien para este entonces era un integrante de Supremacy Hip Hop Clan. Marlon lo invitó a grabar con Luis Muñoz. Con la banda, interpretó canciones del género rap conciencia, género que abrazó el Can como suyo por lo largo de toda su carrera. Cancerbero y Lil Supa continuaron trabajando juntos hasta publicar un álbum titulado Canzó Índigos, el cual fue nuevamente subido a internet y ha sido gratis para todo el público. Gracias a este álbum, tanto Lil Supa como Cancerbero se ganaron un gran reconocimiento y respeto en el rap venezolano. De este trabajo salieron grandes temas como Mañana será otro día, Sentado de noche en un banquillo, fumándome un cigarrillo con un revólver. Despierta. Son palabras como estas las que te harán despertar y darán una respuesta a tus interrogantes. Epílogo. Ando con pie derecho en un país de izquierda donde se ahogan en la moda, lo demás importa una mierda. Entre otros temas que fueron muy sonados en su estado y poco a poco ganaba reconocimiento a nivel nacional. Posterior a esto, Cancerbero continuó entre rimas y escrituras hasta llegar al año 2008, donde el artista subió a internet un mixtape llamado Nuestra doctrina no es un dogma, es una guía para la acción,
en el que compiló varios de sus temas antes grabados. Este álbum fue subido nuevamente a Internet bajo el concepto de rap no comercial y música libre. Este trabajo fue nuevamente un éxito a nivel nacional. El Can hizo canciones como Corazones de Piedra, Son las 12 en punto del lunes Canción de la Prisión 16 de junio. Hoy ya se cumplen 12 meses. y otros temas que tuvieron una gran recopilación de críticas positivas por parte de los medios venezolanos y de los raperos. Canserbero, pese a sus inicios de fama y reconocimiento, quiso mantenerse underground y como un artista independiente. Tanto fue así que Canserbero y Lil Supa se referían a su estudio como el Techo, que era un antiguo baño que se ubicaba en la parte superior de una casa. Esta habitación fue adaptada de manera improvisada como un estudio casero. De acá es donde salieron todos los proyectos que hizo Canserbero. El rapero quiso mantener su esencia de ser un artista underground y que no se vende en ningún sentido, ni de pagar payola para sonar en la radio o en algún lugar y tampoco para vender su música. Este tipo de música era conocida como música azul, y el Canserbero declaró que luego del tiempo su música empezó a vender, pero por temas naturales de su éxito, pero que su esencia siempre será hacer música azul, música libre y música para todos. Después de sus últimos 2 álbumes, Canserbero empezó a ver que realmente era bueno en el rap y que tenía futuro. Es por ello que decidió dejar los estudios y su trabajo para dedicarse 100% en la música. Es así como en el 2010 lanzó su álbum de estudio debut como solista. Este fue llamado Vida y fue grabado y editado en Caracas, junto a su productor Capú. Debido a la gran aceptación por parte del público, en 2011 recibió el galardón al mejor artista hip hop en los premios Distorsión. De esta manera, el Can se dio a conocer en otros países de habla hispana y su carrera continuaba en ascenso. Tras el rotundo éxito de su primer álbum como solista, se fue de gira y continuó escribiendo. Es así como nos sorprendió en el año 2012 con su segundo álbum de solista. Este fue nombrado Muerte. Este álbum fue considerado una continuación de su primer disco de estudio Vida, por lo que muchos se referían a estas canciones como Vida y Muerte. El álbum de Muerte cuenta con 14 temas de su autoría, siendo considerado hoy en día como uno de los álbumes más importantes en la historia del género rap en español. Gracias a este álbum, el Can hizo su primera gira internacional, en donde visitó países como México y Colombia. Al año siguiente, en el 2013, lanzó un álbum llamado Apa y Can, donde colaboró nuevamente con otro artista, en este caso se juntó al rapero Apache, uno de los mejores raperos de Venezuela. El disco consta de temas como Ready y Stop, una canción que emite fuertes críticas hacia los policías venezolanos. Este disco fue muy aclamado en Venezuela, donde terminó de alcanzar un gran pico de reconocimiento. Sin embargo, el rap en Venezuela no era un género muy apoyado ni escuchado, por lo que en general era escuchado sobre todo por las personas de clases sociales bajas, pero su crecimiento como artista no se detuvo por esto, ya que después de este trabajo, sus giras internacionales no se detuvieron. En caso contrario, crecieron ya que el Can llegó a Europa, cantando en España y llegando a países que no había ido como Panamá. Para este punto de su carrera, Canserbero era más conocido fuera de su país que en el lugar en donde nació y se formó. En sus temas es común ver que tiene múltiples referencias hacia la religión. De hecho, tiene una canción llamada Perdiendo la Fe, en donde hace una crítica directa hacia Dios. Es por ello que muchos se preguntaban si era o no creyente. En una entrevista, Canserbero aclaró esta duda cuando dijo: "Mucha gente supone que soy ateo, que no creo en Dios, específicamente por algo malo que me ha sucedido en la vida, pero considero que ese no fue el detonante de esa decisión. Pienso que la forma en la que me eduqué, las cosas que investigué y leí, me llevaron a creer que Dios no existe. De todas formas, la verdad es muy relativa. Más que ateo, me considero agnóstico. No puedo asegurar que Dios no exista, pero tampoco puedo comprobar lo contrario".
Cancerbero era una persona que tenía canciones que se cuestionaban, no solo la religión, sino todos los aspectos de la vida. Estaba en contra de la política, de la corrupción, del interés, de la injusticia, y en sus letras era capaz de ejemplificar con palabras sentimientos humanos de frustración, decepción, odio, amor, ira y muchas más emociones que seguro hacían sentir identificados a los oyentes. Para este punto de su carrera, todo apuntaba que se convertiría en una leyenda del rap, cuando se encontraba planificando una nueva gira internacional y escribiendo nuevos temas. El 20 de enero del 2015, el artista fue encontrado muerto en circunstancias muy sospechosas. Su cadáver fue encontrado en horas de la mañana en el suelo de la residencia del edificio en donde vivía su manager en Maracay. Su cuerpo había sufrido un gran golpe, producto de una caída desde el 10º piso de dicho edificio. Dentro del departamento se encontró otro cadáver, en este caso el de Carlos Molnar, quien era su amigo y representante, cuyo cuerpo fue encontrado con múltiples puñaladas en la espalda y una sobreviviente y única testigo, Natalia Améstica, esposa de Carlos Molnar, quien fue la que llamó a la policía para reportar lo sucedido. Entre tantas dudas, el caso se trató prácticamente de la peor manera. Sucedieron varios acontecimientos que ensuciarían aún más este caso. En el transcurso del día, saldría el hermano de Natalia, quien también vivía en ese edificio, a declarar sobre lo sucedido sin poseer mucha información del caso. Esta fue la primera persona que salió a testificar a los medios. El hermano de Natalia acusó al fallecido Tyrone José de padecer enfermedades mentales como esquizofrenia y depresión severa. Los medios tomaron estas declaraciones como ciertas y sin permiso, y sin corroborar estas declaraciones, empezaron a publicar las noticias tachando al rapero como esquizofrénico. De esta forma, nació la primera hipótesis sobre este caso, en donde se dice que el rapero sufrió un brote psicótico en donde la locura lo llevó a asesinar violentamente a su amigo y posteriormente lanzarse de la ventana para suicidarse. Para este momento, Tyrone era catalogado en la prensa como asesino, esquizofrénico y suicida. Al esparcirse estas noticias, la familia de Tyrone, indignada por lo que está sucediendo, se esfuerza en desmentir esto y carga en contra del hermano de Natalia, a quien le dicen que no tiene cómo respaldar sus falsas palabras, ya que no hay ningún registro médico ni conducta que respalden sus declaraciones. Los familiares del cancerbero se mantenían tristes por lo sucedido y se dedicaban a desmentir tantas noticias falsas que empezaron a surgir en torno de Tyrone. Natalia Améstica, quien era la única testigo del caso, no hizo declaraciones sobre el suceso y se fue del país lo antes posible, por lo que el caso se mantuvo inconcluso por 2 meses, cuando fue llamada a declarar nuevamente. Sin embargo, durante todo este tiempo hubo un cúmulo de ambigüedades, inconsistencias, amarillismo de los medios, una gran ineptitud de las autoridades y fanáticos que se dedicaban a investigar por su cuenta. Se crearon una gran cantidad de leyendas y narrativas sobre lo que pasó en esa noche que hacen que haya cada vez más preguntas y dudas sobre este caso. Pero sobre el caso, las autoridades tenían que tomar un veredicto final sobre esta escena donde hubo 2 muertos. Por lo que las autoridades dieron su versión oficial sobre el caso, en donde se dictaminó que Tyrone José estuvo de visita en el departamento de Carlos y Natalia. En horas de la noche, las 3 personas se quedan dormidas, pero en horas de la madrugada, el rapero se despertó alterado e inició una discusión que acabó en una pelea con Carlos. Natalia, asustada, se limitó a buscar en internet los síntomas que presentaba el rapero porque no sabía qué hacer. Simultáneamente, la pelea se intensifica y Cancerbero toma un cuchillo y apuñala a su amigo múltiples veces por la espalda hasta quitarle la vida. Luego de esto, el rapero decidió lanzarse por la ventana para acabar también con su vida. Y el caso se cerró oficialmente con esta versión, donde Cancerbero quedó ante la autoridad como un asesino, un demente y un suicida. Es por ello que se inició una campaña que se llamó Libertad para Can, ya que sus fanáticos y familiares no querían que se le tratase como un asesino. De igual modo, esta teoría no fue abrazada por todos, de hecho se mantuvo siempre cuestionada y fue poco aceptada.
Su familia se mantuvo siempre firme en asegurar que Tyrone era una persona educada y sin problemas mentales, y sus allegados, así como raperos que colaboraron con él y que le conocían, lo defendieron diciendo que no era una persona agresiva. Además, era difícil de explicar por qué Tyrone mataría a Carlos si eran muy buenos amigos. De lo poco que se sabe sobre el caso, es que Natalia testificó que la pelea entre Carlos y Tyrone fue muy intensa. Hubo gritos y violencia desmedida, pero los vecinos y residentes del apartamento nunca reportaron haber escuchado ruidos en aquella madrugada. Además, el cuerpo de Tyrone fue encontrado sin sangre ajena a la de él, por lo que en caso de haber asesinado a su amigo Carlos con un cuchillo, se habría manchado como mínimo las manos de sangre. Y por si fuera poco, la policía nunca declaró sobre el cuchillo, la ventana, las cortinas y demás elementos de la escena del crimen que todos saben que involucra a esta historia. Pero que las autoridades nunca hicieron público si encontraron el cuchillo, si las ventanas fueron retiradas y luego puestas, ya que no se encontraron cristales rotos, o si se encontró alguna huella dactilar en cualquier parte del departamento que sea una prueba para conocer si Cancerbero realmente mató a Carlos. Legalmente no se sabe nada al respecto de manera oficial ni pública. Algo que agrega aún más dudas al caso es que la ventana donde aparentemente se lanzó Tyrone era de persiana de vidrio, por lo que, al no romperla, el rapero tuvo que quitar todos los cristales uno por uno antes de lanzarse. Además, la policía encontró las ventanas nuevamente puestas, por lo que en dado caso que Cancerbero las haya retirado para lanzarse, pues otra persona tuvo que ponerlas en su lugar, ya que la policía encontró la ventana en completa normalidad. Y por si fuera poco, el cuerpo de Cancerbero se encontró un tanto alejado de la estructura del edificio, por lo que para caer allí ha tenido que hacer un salto o haber tomado impulso. Y a esto se suma el extraño hecho de que su cuerpo fue encontrado con los pantalones a la altura de los tobillos. Por lo que saltar o correr era claramente una tarea bastante complicada encontrándose en esa situación. Por esto, muchos aseguran que Cancerbero no se lanzó, sino que fue lanzado por la ventana. Y por último, los detalles de la autopsia nunca se dieron a conocer de manera pública y se corrieron rumores en donde las personas decían que quienes llevaron el caso, tanto oficialmente como en el forense, se trataban de familiares y buenos amigos de Natalia Améstica. Todo esto solo creó en las personas múltiples teorías y discusiones en busca de una verdad que no parecía poder ser encontrada. Muchos decían que fue asesinado por el gobierno. Recordemos que Tyrone José era un gran crítico. En sus canciones, la política no pasaba desapercibida y Cancerbero era bastante directo en sus letras, como por ejemplo cuando dijo: «Seguiré diciendo Venezuela. Así Hugo Chávez me diga escuálido algún día en cadena. Le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo, pues no me importa hablarle feo a quien sea por lo que creo». Tyrone era considerado un activista social con mucha influencia. Esto ante un gobierno denunciado como dictador era peligroso, ya que era alguien que decía mucho, y decir mucho es peligroso en estos contextos. Esto, sumado al hecho de que el Can llegó a recibir amenazas de políticos, han llevado a muchos a pensar que todo esto se trató de un asesinato por parte del gobierno para silenciar al artista. Otra teoría popular es la que sus fanáticos esparcieron al decir que su muerte fue anunciada en su canción de Es épico, en donde narra su hipotética muerte, en la que curiosamente es muy similar a su muerte real, en donde muere en el suelo tras haber asesinado a Carlos. Pero el Carlos al que hace referencia en su canción es el nombre de quien asesinó a su hermano cuando él era pequeño. Por lo que hay quienes dicen que Tyrone pudo haber alucinado que Carlos era el asesino de su hermano y por eso lo mató. Y por último, la otra teoría que podría tener mucho sentido es la posibilidad de que Natalia y Tyrone eran amantes y que en esta noche Natalia y el Can habrían tenido un momento de intimidad en donde Carlos los descubriría, por lo que esto desencadenaría una pelea entre los dos hombres y que Carlos lanzaría accidentalmente al rapero por la ventana y que Natalia mataría a Carlos por haber lanzado a Tyrone por la ventana.
Esto podría explicar por qué el cadáver del rapero fue conseguido con los pantalones abajo. Pero la pregunta se mantiene incluso hoy en día. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Canserbero? Tras su muerte, su legado creció aún más y su persona se mitificó, convirtiéndose en toda una leyenda del rap en español. Con el tiempo, el legado de Canserbero creció y creció hasta ser todo un mito. De hecho, recientemente, la revista de The Rolling Stones lo posicionó como el número 1 de su lista de mejores raperos de todos los tiempos. Y también recientemente en Venezuela se reabrió el caso de su muerte, del cual todos están conscientes de que tuvo una gestión inepta de parte del gobierno y las autoridades. El caso fue retomado a mediados del mes de noviembre del 2023. Y después de un mes y unas semanas, se concluyó que el caso se cerró erróneamente y se buscó nuevamente a Natalia Améstica y a Guillermo, su hermano, para ser interrogados nuevamente. Finalmente, a finales de diciembre, se viralizó un video de los hermanos Améstica en donde ambos confesaron haber asesinado a Tyrone José y Carlos Molnar. Natalia indica haber drogado a los dos hombres y posterior a ellos asesinarlos. Al caer en cuenta de lo que hizo, llamó a su hermano para que la ayude con la escena del crimen. Ante tal situación, Guillermo contactó con algunos funcionarios de la CE y CEPCE, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela. En concreto, llegaron en horas de la noche Guillermo junto a 3 funcionarios quienes arreglaron la escena del crimen para hacer parecer que Canserbero fue quien asesinó a Carlos y posterior a ello se suicidó. Esta complicidad con funcionarios del gobierno continuó incluso en horas de la mañana del día siguiente, cuando llegó la policía a inspeccionar el caso. Todo esto lo cuentan con lujo de detalles Natalia y Guillermo en una confesión que fue publicada por el gobierno venezolano. Pero aún así, todo esto sigue siendo cuestionado por los venezolanos y los fanáticos del CAN. Primeramente porque este caso se reabrió justo después de unas elecciones políticas opositoras, en donde el gobierno ha intentado inhabilitar a la ganadora de dichas elecciones para postularse como presidente de la nación, que ha sido denunciada por muchos años por un régimen dictatorial. Pues hay quienes piensan que solo es una estrategia del gobierno de ganar fama en el país y de ocultar la inhabilitación de los políticos opositores al gobierno. Por otro lado, los videos son altamente cuestionados. Muchos opinan que están tramados y que incluso los hermanos Améstica se encuentran leyendo un guión hecho por el gobierno. Puede que Natalia y Guillermo hayan sido extorsionados o comprados para que testifiquen esta historia, que claramente es una de tantas teorías sobre el caso. Este es uno de los casos con más misterios y que posiblemente se mantenga siempre con un final abierto y que cada quien decide en qué creer al no poder llegar a un final certero. Lo más rescatable de todo este caso es el hecho de que el nombre de Canserbero se ha limpiado y ya no es visto como un asesino o un loco. Resta solo aprender de sus letras y sus palabras que, como él mismo confesó en una de sus últimas entrevistas, tal vez no espero nada de la vida, sino espero, yo, ser digno de haber vivido. Pero tú, ¿qué crees tú que pasó en aquella noche en la que falleció Canserbero? ¿Ya conocías su música y su historia? Recuerda que puedes apoyar nuestro contenido con un like y suscribirte para que no te pierdas de estas historias sorprendentes que traemos para ti. Nos encontraremos en un nuevo relato.